Este es Noticias Capital en Señas. Bienvenidos a Noticias Capital en Señas. Nuestro programa se realiza gracias al convenio de cooperación entre el INSOR y Canal Capital. Agradecemos a este canal por ser el primero en crear espacios de inclusión social, labor que ha permitido que las personas sordas podamos acceder a la información a través de nuestra lengua nativa, la lengua de señas colombiana. Saludamos a Noticias Telecafé en Señas, a Conectados por Signos en el Tolima y al Magazine Conexión Remota en Señas Televisión de Cali. Este es Noticias Capital en Señas. Les contamos que el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, estará nuevamente en el INSOR el próximo 21 de abril, en donde participará del encuentro denominado Situación y Derechos Humanos de la Población Sorda Colombiana. Este es Noticias Capital en Señas. Cordial saludo para todos. Me encuentro con María Claudia García Dávila. Ella es economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hoy, María Claudia nos cuenta su historia de vida. Bienvenida. Buenos días a todos los televidentes de INSOR y a los seguidores de Canal Capital. Muchas gracias por haberme invitado a su programa. María Claudia, siempre que nos referimos a la palabra discapacidad, también hablamos de un cambio de vida. Cuéntenos, por favor, a usted cómo le ha cambiado la vida. Bueno, yo nací oyendo perfectamente. Yo tuve una meningitis cuando tenía 5 años. Después de la meningitis estuve muy enferma. Duré como unos 6 meses en cuidados intensivos en la clínica. Y en esa época, que fue hace ya bastante tiempo, no había las ayudas que hay hoy, ni los antibióticos que hay hoy. Entonces salí del hospital y había perdido completamente la audición del oído derecho. Sin embargo, en el izquierdo todavía me quedaba audición. Me explicaron que a partir de ahí iba a empezar a perder progresivamente la audición a una velocidad cada vez más rápida. Porque un cambio, pues yo venía siendo una niña perfectamente normal, nada raro, estaba en el colegio, ya estaba en el colegio de grandes cuando me dio la enfermedad. Salí del hospital a aprender todo de nuevo. Aprender a caminar, a comer, a hablar. Y yo no tengo ningún tipo de recuerdo de antes de la enfermedad. Yo tengo la conciencia de lo que mi familia me cuenta, lo que me cuenta mi mamá, lo que me cuenta mi hermana, que en esa época tenía más o menos unos 3 años, casi 4. Y el cambio más brusco fue para ellos. A partir de allí empieza todo un proceso de una nueva vida. Nosotros, mi mamá sobre todo, se dedicó muchísimo a mí. Tomó la decisión en ese momento de intentar irse por un camino normal, buscar otra vez un colegio común y corriente, no meterme en un colegio especial y complementar toda mi formación con terapias, pero terapias normales, no terapias para sordos. Me metió a clases de expresión corporal, de música, me metió a clases de baile para ayudarme también a recuperar el equilibrio y a recuperar la dimensión del espacio del cuerpo, para recuperar la oralidad, la capacidad de hablar, de manejar los sonidos, los tonos. Y era como, pues eran las clases divertidas que tiene cualquier niño, una clase de baile, una clase de música. Al mismo tiempo, mi mamá lo que estaba haciendo era darme las herramientas para mejorar mis falencias, por decirlo de alguna forma. Siempre, al principio,
con el que se guiaron las cosas en mi casa es que yo tenía la capacidad de hacer exactamente lo mismo o más de lo que podía hacer una persona normal. Sí tuve cuidados especiales, desde esa época empecé a ir a una fonoaudióloga para aprender lectura a labios y por el tema de volver a hablar bien con el tono como es y la pronunciación como, pues, como se pronuncia. Pero el resto no fue una decisión de un tratamiento distinto, también tenía que comerme las mismas habichuelas de mi hermana, tenía que madrugar igual que mi hermana y era más bien como tratar de darme elementos para que yo con esos elementos hiciera lo que quisiera hacer, la decisión que quisiera tomar con mi vida. Y entré a un colegio normal, de niños normales. Y estuve toda la vida en espacios de personas normales. María Claudia, después de todo este cambio de vida que nos ha comentado, ¿cómo fue el proceso al ingreso escolar? Bueno, mi mamá recorrió muchos colegios y muchos colegios de niñas normales le dijeron que no me podían recibir porque no tenían la infraestructura o la formación para tratar niños sordos. Ella nunca se dio por vencida. Finalmente me recibieron en un colegio que yo adoro, un colegio que se llama el San Patricio. Y fue una apuesta de la directora y de la profesora de preescolar que dijeron, listo, no tenemos ningún problema, la niña va a entrar a estudiar con nosotros. Y estuve toda la vida en ese colegio. Entré de preescolar y me gradué de ese colegio. Y siempre estuve entre el primer y el segundo lugar del curso académicamente. La única consideración distinta que tenían conmigo era que me sentaban en la primera fila o en la segunda para que yo alcanzara a ver los labios de la profesora. Sí, también fue un proceso muy enriquecedor crecer con niños normales. Sí, me preguntaban mucho, ¿usted por qué no oye? ¿Qué es eso que tiene en el oído? Yo empecé a usar el audífono cuando tenía 11 años, que en esa época era un aparato grandísimo, se dañaba con todo, las pilas no se conseguían en Colombia, no se conseguía el audífono en Colombia, entonces cada vez que se dañaba tocaba mandarlo a Estados Unidos, era un drama completo. Y eso también causaba mucha curiosidad en mis compañeras de curso. Sin embargo, tuve amigas, normal. O sea, no era la niña discriminada del curso, ni me faltaba, y el colegio me apoyó muchísimo. Por favor, cuéntenos por qué el interés de un economista en el tema del medio ambiente. Es perfectamente natural. Yo empecé mi carrera, mi universidad, empecé estudiando biología. Una de las, yo creo que tengo 2 o 3 cosas en las cuales ha influido no oír. Yo quería estudiar medicina. Presenté los exámenes, los pasé, llegué a la entrevista, me acuerdo mucho, en la Universidad del Rosario. Cuando me hicieron la entrevista me dijeron, venga, usted no puede estudiar medicina porque usted no oye. Y un médico necesita oír para poder diagnosticar. Entonces, sencillamente no tiene nada que ver con su capacidad intelectual ni con su capacidad como profesional, pero sí nosotros como doctores no podemos ser tan irresponsables de recibir una persona que no va a poder ser diagnóstico en la facultad. Entonces yo quedé un poquito despistada porque nunca, como les digo, nunca ha sido un impedimento. Yo he recibido muchos no en la vida, pero nunca ha sido un no insuperable. Ese sí era insuperable. Entonces entré a la Universidad de los Andes a estudiar biología. Pero se me estaba quedando por fuera toda la parte social. A mí toda la vida me ha gustado la parte social, me gustaba el derecho, me gustaba la ciencia política. Entonces en biología se me quedó por fuera esa parte. Cuando iba en la mitad de la carrera me cambié para economía. Y en economía, en ese momento, inauguraron una maestría en medio ambiente. Y por supuesto era lo único que me unía a las 2 cosas.
y entré a estudiar la maestría. Estando en la maestría me enseñaron, parte de lo que me enseñó en la maestría, es que justamente las corrientes que en esa época se estaban desarrollando en la economía reconocían como una de las cosas más importantes el capital natural, que antes no se tomaba en cuenta en los modelos de desarrollo. Y hoy yo entiendo que son perfectamente complementarias. El medio ambiente es la base del desarrollo económico. El desarrollo económico y el bienestar de una sociedad dependen 100% del medio ambiente, y estoy pues en un lugar que me permite integrar perfectamente esas dimensiones. Ahora vamos a preguntar a los compañeros de María Claudia cómo ha sido la experiencia al trabajar con ella y qué opinan de la relación y del compañerismo entre una persona sorda y las personas oyentes. Bueno, compartir con María Claudia ha sido una experiencia maravillosa. La conozco hace 7 años. No solo trabajo con ella, sino que es una de mis mayores maestras, tanto a nivel profesional como personal. Es una persona muy entregada a su trabajo y tiene que enfrentar muchos retos. Por ejemplo, he estado con ella en situaciones internacionales donde ha sido complejo porque, aparte del espacio político, ella tiene que hacer un esfuerzo adicional por entender el inglés y por responder a las preguntas que le hacen, pero es maravilloso ver cómo su tenacidad y cómo su fortaleza, asimismo como su paciencia y su dedicación, hace que todos podamos tener un espacio enriquecedor y donde se representa al país muy bien por parte de una persona que tiene las mayores capacidades como María Claudia. Además de eso, trabajar con ella y estar a su lado nos ha hecho entender cómo podemos ser más pacientes y cómo nuestra comunicación tiene que ser también por otros medios. Hablar no es la única forma de comunicarnos, y establecer relaciones hermosas y que se compenetran con uno, con una mirada, con todos los sentidos, y cómo la sensibilidad de todos nosotros se ve aumentada porque ella está con nosotros trabajando, es muy, muy bueno y muy enriquecedor para cada uno de nosotros. En el Parque El Virrey se realizó un plantón con el fin de rechazar el maltrato a la mujer víctima de ataques con ácido. Ciudadanos, familiares y amigos de Natalia Ponce de León, quien fue víctima de un ataque con ácido, se dieron cita en el Parque El Virrey, al norte de la ciudad, con el fin de mostrar su rechazo a la violencia contra la mujer. La madre de Natalia, aferrada a sus creencias, le da fuerzas a su hija y a todas las mujeres que han sufrido de estos ataques. Estoy emocionada con todas las personas que nos aman y que aman a todas las personas que han sido víctimas de este flagelo. Elizabeth fue víctima de ácido el año pasado y, según ella, su agresor está libre. Pide que se haga justicia en estos casos. En este momento está en libertad. Nunca lo apresaron, nunca le hicieron medidas de aseguramiento, y el 6 de marzo la juez 33 penal municipal lo dejó en libertad. La concejal Olga Victoria Rubio señala cómo desde el Consejo se ha trabajado en el tema. Presentamos el acuerdo 11 y gracias a eso le entregué al Congreso de la República mi bancada, y la ley que hoy tenemos, la 1639, es de autoría nuestra, porque desde el Consejo no podríamos nosotros restringir la venta de ácido. Por eso se pasa al Congreso, porque el Congreso sí puede hacerlo. La ley, eso es lo que hace hoy. Cabe recordar que el presidente Juan Manuel Santos elevó a 75 millones de pesos la recompensa a quien denuncie casos de ataque de ácido o quien suministre información sobre los agresores. La primera dama de la nación convocó a una manifestación nacional contra la violencia para rechazar los actos como el ataque con ácido.
Colombia entera continúa expresando su solidaridad con la joven Natalia Ponce de León, víctima de un ataque con ácido en Bogotá. Durante manifestaciones de rechazo al hecho que se realizaron hoy en la capital del país, ciudadanos solicitaron la intervención de la primera dama de la nación. Ya es justo que penalicen a estas personas, no les den rebaja y la pena sea máxima. A la primera dama la invito para que nos acompañe. Recuerde que ella también es mujer y la necesitamos en estos momentos. Ante lo cual, María Clemencia de Santos convocó a una manifestación nacional contra la violencia, en solidaridad con casos como el de Natalia. Yo no hablo como la esposa del presidente, hablo como colombiana e invito a todos los colombianos a que nos unamos. Yo creo que esta es una oportunidad, no solamente la de el uso indebido del ácido, sino estas minas, a que nos unamos como colombianos realmente y hagamos una manifestación en contra de la violencia contra el ser humano, contra los hombres, contra las mujeres, contra los niños, contra las madres, contra todo lo que estamos viendo diariamente en este país. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien solicitó ayer a las autoridades acciones contundentes contra los agresores de ácido, destacó hoy la captura por parte de la policía de Jonathan Vega Chávez, señalado de ser el responsable del ataque contra Natalia Ponce de León. Un grupo de líderes de restitución de tierras de Urabá estuvo en Bogotá para denunciar nuevas amenazas. Varios reclamantes de tierras provenientes del Urabá chocuano llegaron hasta Bogotá para denunciar ante el gobierno nuevas amenazas contra su vida, pero no fueron atendidos por nadie. Venimos buscando una cita con el vicepresidente, con el director de la ONP y con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa. Porque queremos contar unas cosas que nosotros sabemos. Aseguran, por el contrario, que la Unidad Nacional de Protección les quitó el esquema de seguridad que tenían. Queremos que el doctor Andrés Villamizar, que es responsable de este tema, esté presente para nosotros contarle y pedirle de todas maneras el favor que nos explique cuál fue el motivo de quitarnos la medida. Según las denuncias de estos reclamantes de tierra, Urabá se ha convertido en otro Caguán. Desde el año 2007 hay un matrimonio entre los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes para comercializar la droga por los territorios de las comunidades negras. Hoy el Darién chocuano y el Urabá, la frontera con Panamá, es el segundo Caguán de Colombia. Aseguran que el conflicto armado pasó a un segundo plano y que el negocio de la droga es el verdadero protagonista de la región. En el 2011, el 27 de octubre, salieron, que tuvimos conocimiento y fue informado a la Brigada 17 de un cargamento de 2.000 kilos de un sitio conocido como Batatilla, para la frontera con Panamá. Estos reclamantes de tierra del Urabá chocuano afirman que la falta de acción del gobierno ha convertido a los diferentes puertos de Urabá en plataformas de salida de toneladas de drogas todos los meses. Por ahí es en este momento es la entrada y salida de armas, droga y emigrantes al mundo. Según estos denunciantes, los paramilitares, la guerrilla y narcotraficantes tienen pactos de no agresión en la zona. Allá es Leo, que es el jefe del movimiento de la droga, lo más grande. Y el otro jefe era Silver, del 57. Hay una alianza entre ese señor, la FARC, incluso está con los paracos, porque todo comen de eso. También hablan sobre la actuación de la fuerza pública. La Brigada 17, Mayor Quiñones, se dio cuenta por informaciones precisas que ellos mismos le cogieron a la guerrilla, dónde estaba la droga, qué día le iban a mover, y nunca hicieron nada. 2 meses después se dieron de cuenta donde habían 7.000 kilos y tampoco hicieron nada. Ellos están en un sitio y cuando se dan de cuenta que hay movimiento, se quitan de ese sitio para que pase la droga. Mientras los ojos del país miran hacia Buenaventura, estos reclamantes de tierra de Urabá prenden las alarmas sobre lo que pasa en la frontera con Panamá y en el Golfo de Urabá.
La Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Niñez pidió información relacionada con las parejas del mismo sexo que han solicitado matrimonio igualitario. Este es el documento oficial de la Procuraduría General, que este viernes publicó el portal de Internet Las Dos Orillas y que evidenciaría la persecución del Ministerio Público a través de la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, en contra de la comunidad LGBTI. Solicitamos a ustedes remitir información y copias respecto a solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo y o peticiones de solemnización de su vínculo contractual que hayan sido presentadas ante las oficinas de reparto, centros de servicios judiciales o administrativos, juzgados civiles municipales o juzgados promiscuos municipales, según el caso. La información habría sido solicitada directamente por una orden del propio procurador Alejandro Ordóñez. El señor procurador agradece a los procuradores regionales hacer llegar el presente memorando a los procuradores provinciales a la mayor brevedad para que den cumplimiento oportuno. Al parecer y de acuerdo con el documento, el procurador Ordóñez requería y requiere la información con especial urgencia. La anterior información se requiere a más tardar el 31 de julio de 2013 para poder elaborar el consolidado que debe ser presentado al despacho del señor Procurador General y pueda ser remitida escaneada a los correos berrubiano@procuraduría.gov.co o a osorio@procuraduría.gov.co o vía fax a la extensión 11497. Noticias Capital contactó a la procuradora Hoyos a través de su asistente Blanca Cecilia, quien en principio aseguró que la funcionaria nos atendería. Ella está en una reunión fuera de acá de la oficina, la consigue más tarde. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió después. Ay, me da una pena con usted, pero no, que ahorita no puede recibir la llamada porque está muy ocupada. En el Centro de Memoria y Reconciliación fue presentada una propuesta para integrar la Comisión de las Víctimas del Conflicto Armado. Paz chukunim, paz man chukunim, manam cosini paz. La paz sin verdad no es posible. Es la frase que están alzando las víctimas del conflicto armado de mano de la organización Compás, presentando hoy su Comisión de la Verdad al Gobierno Nacional, a la comunidad civil y a las guerrillas de las FARC y ELN, para tener un espacio en la mesa de diálogo de La Habana. Están los paramilitares, están los ejércitos, y la misma ejército también hace violaciones contra nosotros. A mí y a otros compañeros nos tienen amenazado que aceptamos lo que ellos quieren dar, que son 2 millones de pesos para abandonar una parcela. 2 millones de pesos, que es irrecible. Se desarrolla una estrategia de trabajo para el conjunto de los exiliados. La Comisión de la Verdad podría acceder a documentos privados de reserva de las fuerzas militares y de la fuerza pública en general. Incluso delegados de otros países de la Comisión Ética resaltaron la necesidad imperante de esta comisión dentro del proceso de paz. Con conocimiento de causa, lo digo, las torturas que pasaron de los familiares de estas comunidades. Y es esa verdad la que tiene que hoy día asumirse. No basta con silenciar las armas en un proceso de paz. La idea de esta comisión es seguir en las regiones que han sido abandonadas, por eso contemplan 12 sedes locales y una central. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que el INSOR contribuye en la construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana. Los invitamos a comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Nos encontramos aquí a las 12 meridiano el próximo domingo y en repetición el sábado a las 6 de la mañana. Canal Capital, televisión más humana.